Buenas noches, familia dominicana. En el día de hoy, una mesa sumamente interesante. Gracias a todos los que sintonizan a través de este canal aquí en el territorio nacional y en Estados Unidos, Canadá, las islas, a través de Televisión Dominicana, lo mismo que quienes lo hacen a través del streaming de Color Visión, que tiene su aplicación que usted puede bajar en su teléfono y si no se encuentra frente a un televisor, pues utilizar el streaming. Y por supuesto, todos aquellos que nos ven esta misma noche, no han podido ver el programa y lo hacen a través de nuestro canal de YouTube. Esta noche María Cela, Farideh Raful, Diana Lora desde Canadá y una servidora con este tema tan interesante. Quiero mandar un saludo antes de que me dé Alzheimer y se me borre a doña Olga desde la provincia de Samaná, desde Sánchez, porque es una fiel seguidora nuestra, se emociona cuando nos emocionamos, sufre cuando sufrimos y se alegra de cada uno de los contenidos. Gracias, doña Olga, tiene 80 y pico de años, una bendición tenerla de seguidora aquí de esta noche, María Cela. Diana. Bueno, es que ver este programa ayuda con la memoria también. Claro, es bueno para la memoria. A propósito, estoy desde ayer queriendo, y lo digo rapidito, felicitar a todos los organizadores de la Feria del Libro que culminó ayer. La ministra de Cultura, Joan Ferrer, el equipo completo, la joven diseñadora de los pabellones que estaban espectaculares, la organización, la protección para todos los que concurrieron, muy sumamente concurrida, hay que decirlo, era un mar de gente todos estos 9 días y la venta fue maravillosa. Tengo entendido que se vendieron 50 millones de pesos en libros y eso es para aplaudirse. Enhorabuena, Marca País, la Feria del Libro, a Milagros Germán, la cabeza de toda esa, de todo ese equipo y de esa organización. Lo único malo fue que duró una semana. Esta feria merecía prolongarse una semana más. Bueno, pero la Bienal está hasta diciembre. No dejen de ir porque es espectacular. 3 pisos, creo que son 3 pisos en total. Sí. Yo los recorrí, 3 pisos de puro deleite. Paso por paso, no dejen de visitarla. Y señores, vamos a empezar con el tema inmediatamente. El tema es el Alzheimer. Cada vez son más las personas que padecen de este tipo de demencia, que es la más común, y ya son, tengo entendido, según me dice la especialista, 55 millones. En el mundo entero, claro está. Hace 4 años hicimos una mesa muy buena que si usted quiere puede ir a ella. Es la primera y única vez que ha estado presente una familia completa. El paciente de Alzheimer, que ya hoy está en un estado muy profundo del mal de Alzheimer, estaba su esposa y su hijo en ese momento adolescente. Y por supuesto la doctora Daisy Acosta. Ustedes tienen que ver ese programa que tuvo muchísima audiencia porque sigue enseñándonos cada día. Yo lo he vuelto a ver más de una vez. Y otra vez vamos a volver sobre este tema y trataremos diferentes ángulos. Adelante con el informe. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, así como la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad. Los síntomas de Alzheimer, como son los cambios en la forma de pensar, recordar, razonar y comportarse, se conocen como demencia. Por esta razón, algunas veces se hace referencia a la enfermedad de Alzheimer simplemente como demencia. Otras enfermedades y afecciones también pueden ocasionar demencia, pero la enfermedad de Alzheimer es su causa más frecuente en las personas mayores. La enfermedad de Alzheimer empieza años antes de que aparezcan los síntomas y aunque se desconocen todas las causas, se sabe que puede haber un factor hereditario. El paciente va empeorando con el tiempo y sus habilidades se van deteriorando hasta llegar al punto de depender completamente de otras personas para su cuidado. Hoy hablamos sobre el Alzheimer, sus causas, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo es vivir con una persona que lo padece? ¿Es posible ralentizar el avance de la enfermedad? ¿Qué tan importante es el diagnóstico temprano? ¿Y con qué tipo de apoyo cuentan los pacientes y sus familias en la República Dominicana? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestros invitados en esta mesa, por supuesto, vamos a empezar por ella.
es una de las personas más conocedoras de este mal, lleva muchos años concienciando, una de las fundadoras de la Sociedad de Alzheimer en República Dominicana y fue presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer, cosa que nos llena de orgullo, porque es una médico muy capacitada, es la doctora Daisy Acosta, médico psicogeriatra y como decía anteriormente, además de haber sido la fundadora, presidenta de la Asociación Mundial, hoy en día es vicepresidenta honorífica por el resto de su vida. Gracias por estar con nosotros, doctora Acosta. También tenemos con nosotros al doctor Dagoberto Guílamo, médico geriatra e internista, que yo creo que casi todos lo conocemos. Hemos tenido a un... Y colaborador de esta mesa también. A un familiar al que le hemos llamado para ser su paciente, en mi caso, mi padre. Y le agradecemos muchísimo al doctor también. Licenciada Mercedes Bruno es la actual presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer, además cuidadora y donante del cerebro de su esposo luego de que éste falleciera al Banco de Cerebros, que vamos a hablar de eso porque siempre insistimos en este espacio de la importancia de la donación en nuestro país, de crear la conciencia de que debemos donar nuestros órganos, pero todavía estamos muy atrás en nuestro territorio. Licenciada Sandra Jaques, quien es gerontóloga. Y vamos a empezar, por supuesto, hace 4 años hablamos de todo en detalle y la gente va a decir, pero no todo el mundo vio ese programa. Entonces sí es bueno que por lo menos hagamos una definición de este tipo de demencia que es la más común y que la gente normalmente le llama coloquialmente el alemán. Porque fue un alemán a principios del siglo pasado que descubrió este tipo de demencia. ¿Y por qué es la más común? Las otras demencias terminan igual que el Alzheimer y cuál es peor, porque el otro día Bruce Willis, por ejemplo, presentó un tipo de demencia, o presenta, ya tiene, está padeciendo, que es la frontotemporal, y hablan de agresividad, etcétera, etcétera. O sea, para que la gente esté clara. Y si esto es una condición de la vejez, o si esto no tiene nada que ver con la vejez, o si ambas cosas. Pues bien, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura, como tú acabas de decir hasta el momento. Es la demencia más común, pero hay muchos tipos de demencia y tenemos que diferenciarla. Y una cosa que yo quisiera dejar sentada el día de hoy, María Cela, es que no existe el término de demencia senil o arteriosclerosis como la gente lo dijimos llamaba. Hace 4 años. Sí, lo dijimos hace 4 años y lo repito porque la gente insiste en que no, ella no tiene Alzheimer, lo que tiene es una demencia senil. Y eso es erróneo. Yo creo que debemos ya de ir avanzando, de ir conociendo mejor las cosas. Respecto a esa demencia frontotemporal, como tú dices, recuerda que es una demencia que afecta únicamente el lóbulo frontotemporal. ¿Qué hace el lóbulo frontotemporal por nosotros? Es el lóbulo que determina nuestro razonamiento, nuestra conducta. Entonces, cuando ese lóbulo se daña, por tanto, nuestra conducta es aparatosa. Puede haber agresividad, pero no es lo normal. Puede haber mucha apatía, que es lo que más vemos en esos pacientes frontales. Se sientan ahí por horas, no hacen nada, pero sí pueden tornarse agresivos, pueden tornarse con unas conductas que tú no entiendes, mientras que la memoria podría estar bien de inicio, porque eso es lo que pasa. Ya en esas demencias frontotemporales, primero tú ves la conducta afectada y después vienen los trastornos de memoria. Pero son menos frecuentes que el Alzheimer, que el mal de Alzheimer, o sea, la demencia por Alzheimer. Claro que sí. Esa es la más frecuente. Esa es la más común, seguida por la demencia vascular. Y casi la mayoría de los Alzheimers tienen también su salpicadita de demencia vascular. Exacto. Sobre todo en los países nuestros, donde los factores de riesgo, en lo que el doctor Guílamo es muy experto, son tan comunes como la hipertensión, la diabetes. Entonces eso hace que hayan microinfartitos a nivel cerebral y le llamamos a eso demencias mixtas, o sea que tienen neurodegeneración tipo Alzheimer, pero al mismo tiempo complicadas por el factor vascular. Y la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, por ejemplo, de personas que rondan entre los 30 años y 65 años, ¿se debe a un factor de riesgo, tiene una carga genética o puede ser producto también de esos accidentes cerebrovasculares? Claro que sí, puede ser una demencia vascular pura en esos pacientes jóvenes. Pero por lo general esas demencias tempranas tienen una carga genética importante. Por ejemplo,
las personas que tienen el gen de la presenilina 1, que es un gen determinístico. Cuando tú tienes ese gen, te va a dar demencia y a temprana edad. Entonces, eso se hace, un análisis de sangre, te sale ese gen y tú sabes que te va a dar ¿Vale la pena hacerse ese tipo de pruebas? Porque hay mucha gente que va a decir ahora, pues yo me la voy a hacer. Dígalo, doctora. Fíjate, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque no tenemos medicamentos que realmente respondan a la patología de la demencia. Para prevenirla. Ahora hay medicamentos que más o menos cambian el curso de la enfermedad, pero todavía dejan mucho que desear. De manera que yo pienso que en un futuro vamos a tener respuesta. Diana. Pero mientras tanto, yo no lo recomendaría. Además, si eso se hace, porque muchos pacientes lo quieren, tú lo haces, pero debe ser con una consejería genética importante. Por ejemplo, María Cela, en Colombia... Pero esos pacientes que se lo hacen es porque tienen padres que ambos han tenido lo mismo, 50 y 50. Claro. Por ejemplo, en Colombia está Ajá. la cantidad de familias más grande con este gen de la presenilina 1. ¿Oh, sí? Sí, señor. Y esos son gentes que se prestan a la investigación, porque han visto al papá, al tío, al abuelo, al hermanito, y ya desde los 12 años comienzan a hacerles pruebas, comienzan a hacerle test y lo van siguiendo en el tiempo para ver estas personas, y en ellos se brindan a usar los medicamentos. Sí. Pero lo más común, exacto, es que sea en personas mayores, en adultos mayores. ¿Por qué en los adultos mayores? Y si hay estadísticas en República Dominicana de qué porcentaje de la población está afectada. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando continuemos en el próximo segmento, recuerden que tenemos Alzheimer ENM, es nuestro hashtag para cualquier pregunta. Vamos a hablar precisamente de los factores de riesgo y lo que se está haciendo en República Dominicana, y vamos a empezar con el doctor Guílamo cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos. En República Dominicana, doctor Guílamo, la gente tiene un promedio de edad, porque me imagino que influye en los países donde el índice de vida es mayor, se presenta mayormente los casos de Alzheimer. En nuestro país todavía no hemos alcanzado índices como por ejemplo en Europa, pero en nuestro país, usted está en sus pacientes geriátricos, ¿ve muchos casos de demencia? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? O sea, ¿cómo podemos proteger nuestro cerebro? Mira, yo te puedo decir que probablemente el 80% de la práctica que nosotros hacemos es con pacientes con demencia. Y contrario a la percepción... 30%. Sí, y contrario a la percepción de que nosotros somos un país joven, el área del Caribe dentro de Latinoamérica es el área donde hay mayor envejecimiento de la población y donde hay un crecimiento más grande de la población de ancianos, proporcionalmente, digo, de la población con demencia, proporcionalmente. Quiere decir que como es una enfermedad neurodegenerativa, en todos lados la prevalencia es más o menos la misma. Y podríamos estar hablando de que a partir de los 65 años la prevalencia se duplica cada 5 años. Es decir, que cuando llegamos a los 80 años estamos diciendo que entre un 35 y un 40% de la población tiene algún grado de demencia. Sin embargo, como dijo Daisy hace un momentito, debemos tomar en cuenta que el 60% de las personas no desarrollan demencia cuando llegan a una edad muy avanzada. Por eso es que no hablamos de demencia senil. Entonces, República Dominicana no escapa a esa realidad. Tiene la misma tasa de prevalencia. Y los factores de riesgo siguen siendo prácticamente idénticos, salvo por muy pequeñas variaciones. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia, el bajo nivel cultural, la multiparidad que también se ha... El bajo nivel cultural. Eso iba a preguntar. El bajo nivel... de formación educativa, mejor. ¿Pero por qué? Porque hay intelectuales que padecen Alzheimer. Bueno, muy fácil. Es que eso es como cuando lo voy a explicar para que me entiendan. Los ejercicios mentales. Exactamente. El que toca piano, el que juega ajedrez, eso es cierto. Cuando uno aumenta la reserva cultural, cognitiva en el cerebro, tiene más para perder que aquel que tiene muy escasa reserva cognitiva. Increíble. ¿Cómo afectó el COVID? Doctor,
Pero en el caso de las personas con Alzheimer, se viene a diagnosticar ya cuando la persona empieza a mostrar síntomas, es cuando va a buscar la ayuda médica. Después de que una persona es diagnosticada con Alzheimer, ¿qué tiempo puede vivir normalmente? ¿Cuál es la expectativa de vida después del diagnóstico? Bueno, la expectativa de vida antes hablábamos que era entre 8 y 10 años. La realidad es que eso ha cambiado mucho. Siempre tengo que desacreditar mi familia. Tengo un familiar que tiene 22 años con Alzheimer. Wow. Los cuidados que se le brindan hoy en día a los pacientes, el manejo de las intercurrencias, las enfermedades que se van presentando en el paciente y todo eso, la medicación que se le da, no específicamente por el Alzheimer, sino para manejar esos factores de riesgo que se pueden controlar y que aceleran el proceso, ayudan a prolongar esa vida. Cuando están los primeros síntomas, perdón, doctor, para hilar ahí mismo la pregunta de Diana, esos primeros síntomas que la gente acude, que se está dando cuenta, ¿cuánto tiempo precedió antes para que el Alzheimer fuera ya a presentar síntomas? Está establecido que hasta 20 años antes. O sea, 20 años antes puede ser imperceptible para nosotros que vayamos a tener. Cuando las personas empiezan a tener cambios a nivel de estructuras moleculares cerebrales, que ya hoy las podemos identificar. Pero nadie se está chequeando eso, doctor. Claro que no. Yo no puedo decirte a ti, hoy tú vas a tener Alzheimer a los 65 o a los 70 años, sería un crimen. Claro. Ahora, la ciencia ya ha determinado que lo que nosotros vemos en el cerebro del paciente con Alzheimer hoy, en familiares y en personas hasta 20 años antes ya se empieza a ver la formación de esa sustancia, los cuerpos amiloides, sobre todo. Vamos a hablar de eso. Yo tengo tantas preguntas y sobre todo lo del COVID, que no se me olvide, porque hay mucha gente, incluso yo estaba hablando con una religiosa que decía que justo en la comunidad habían 3 religiosas que tenían 90 y pico, 100 años, que estaban fenomenal antes del COVID, pero como fueron aisladas en el COVID, que no se le acercaba a nadie para que no se contagiaran, las 3 están ahora con demencia que no saben ni dónde están. Y quiero hablar del COVID y cómo influyó, porque escuché al doctor Puello el otro día decir eso, pero usted acaba de decir lo de la placa amiloide, la placa beta-amiloide y tau, de la proteína esa que se va acumulando en el cerebro y que cuánta gente le hacen un estudio y le encuentran esa proteína. La gente que tiene esa proteína, no me mire así, doctor, la gente que tiene esa proteína en el cerebro necesariamente va a padecer de Alzheimer. Por eso es que no podemos empezar a buscar, a dar palos así. Bueno, es que después del COVID todo el mundo se estudió el cerebro, doctor, porque todo el mundo quedó con niebla mental. No, déjame decirte, realmente el COVID, el órgano que más afectó y el COVID prolongado, que lo llamamos nosotros, las consecuencias del COVID, el órgano que más se afectó fue el cerebro. Pero probablemente la principal causa de eso fue el aislamiento social. Y para las hermanas, por ejemplo, las religiosas. Para todos. No, para las religiosas, que eran personas de mucha edad y que las aislaron para no hablar con ellas y todo, porque el que está con una familia está en contacto con muchas, estuvo en contacto con su familia. El que estuvo aislado, usted dice, totalmente. Estuvo aislado. Por ejemplo, nosotros en el centro geriátrico tuvimos 3 meses cerrados y llegó un momento en que tuvimos que abrir y habilitar espacios para que la familia pudiera ir a visitar. ¿Se pusieron peor los pacientes? Sí, se estaban deteriorando más rápidamente. ¿Aún no les hubiera dado COVID o no se hubieran vacunado? Aunque no le hubiera dado COVID, no se hubieran vacunado. Entonces es importante para el paciente tener esa. Y voy a decir por qué. Por eso que está diciendo Faride. Se demostró en un estudio que ha salido ahora hace menos de un año por la Universidad de Harvard, que la socialización es el factor número 1 para uno proteger el cerebro. Increíble. Eso es lo que le permite a ese cerebro mantenerse activo, conectado, comunicado. Pero para aquella persona que le dicen que tiene acumulación de esa proteína en el cerebro, que se supone que se debe eliminar y no se está eliminando en la forma en que debe hacerse, esa persona no necesariamente va a padecer de Alzheimer. No necesariamente, hay muchísimas patologías amiloideas que nada tienen que ver con el Alzheimer. El amiloide, hay una amiloidosis
vascular cerebral que no es un Alzheimer. O sea, usted tiene que tener una serie de factores para usted poder hacer un diagnóstico. Y hay que tener cuidado con los radiólogos que te están diagnosticando, doctora. Sí, sobre todo, Dígalo mira, en las espectroscopías normalmente ellos ponen, ¿qué es una espectroscopía? Nos dice cómo se están comportando los neurotransmisores en el cerebro, que muchas veces si es un patrón neurodegenerativo dan un patrón, si es un patrón por trastornos conductuales dan otro, si es por depresión dan otro. Entonces los radiólogos están reportando, y esto tengo muchos pacientes que realmente se alarman y ponen, por ejemplo, tiene un patrón, el N-metil de aspartato está qué sé yo cuánto y el otro qué sé yo cuánto, lo que va con una enfermedad de un EA, como le ponen. Y el paciente ve eso, saben que EA es enfermedad de Alzheimer y se autodiagnostican. Y realmente he tenido tuve un paciente que renunció al trabajo, renunció a todo. El efecto en un paciente después que es diagnosticado, que tiene 70 años, que le dicen, mire, ya usted usted está en una enfermedad, ya que le podemos diagnosticar Alzheimer, ¿cuál es el comportamiento y qué debe hacer la familia inmediatamente? Doña Mercedes, que fue esposa que estuvo casada con un paciente de Alzheimer y que donó su cerebro, que es muy importante que hablemos del cuidado y de la donación. Realmente cuando a una familia se le diagnostica el Alzheimer, eso es un cambio abrupto, es algo muy impactante para la familia. Para nosotros fue muy impactante. Lo primero es que nosotros no sabíamos qué era Alzheimer. ¿Hace cuántos años fue eso, doña? Eso fue en el 2012, por ahí. Nos dijeron que él tenía Alzheimer. Bueno, ¿y qué es esto? El doctor me dijo, averigüe por ahí. Wow. Oh, ¿cómo? ¿Y qué médico fue ese? ¿No fue Daisy Acosta? No, por Dios. Por favor, Marcela. Por Dios. Daisy. Pero se lo cree la familia. ¿Llega a creérselo inmediatamente o hay un proceso de negación? Lo que pasa, un proceso de negación. Mis hijos decían, mami, ustedes los psicólogos le ponen enfermedades a todas las personas. Así que déjate de estar inventando que papá no tiene eso. Me decían, pero ¿qué sucede? Yo de una vez me puse a investigar qué era el Alzheimer, me hablaron de la Asociación de Alzheimer, fui a las charlas, oí este señor, me reí muchísimo, pero salí dando gritos porque después que lo oí, entonces me di cuenta que sí realmente tenía la enfermedad. ¿Cuántos años estuvo su esposo con él? 8 años. Ya diagnosticado. 8 años. Y la decisión de donar el cerebro, existe un banco de cerebros aquí y es importante que se diga esto. Sí. Antes de él perder toda la memoria, la doctora Costa, porque, señores, hay ángel en la tierra. Sí. Y alguien me dijo, la mejor doctora es Daisy Acosta, arranca para allá. Y ella comenzó a hablar con Fernando, le cayó muy bien, Fernando se enamoró de la doctora y de Sandra. Es una cosa increíble. Y dice la doctora, ay, pero miren, hay un banco de cerebro, me gustaría que ustedes donen. Fernando me dijo, sí, ¿por qué no? Pues ella me dijo, pues habla con los hijos, si él está de acuerdo, dicen mis hijos. Pues sí, si quiere le donamos todos los de nosotros también. Claro. Yo me quedé. Cosa más linda. Sí. Eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Y lo lindo fue que salió de Fernando, aún con su demencia, porque aún con su demencia, Fernando mantenía esa conciencia de dar, de ayudar. Siempre estuvo contigo, siempre te agradeció que tú lo cuidaras. Todo. Eso es raro en una persona con demencia. Sí. Ese agradecimiento. Pero quiero preguntar sobre el tipo de apoyo que tienen los pacientes y las familias en la República Dominicana con Alzheimer, desde cobertura hasta apoyo de todo tipo, porque realmente cuando la enfermedad está en un estado avanzado, es muy difícil para la familia. Es un paciente que necesita cuidados 24/7. Así es. Daisy, nos hablaron de un plan nacional de demencia del Ministerio de Salud Pública hace 4 años cuando estuviste aquí, que estaba a punto de iniciar. Qué bueno que me preguntas, porque esto tiene que salir a la luz pública. Fíjate, nosotros como sociedad civil contribuimos de manera importante a la formación de ese Plan Nacional de Demencias que se lanzó en plena pandemia.
en plena pandemia. Recuerdo que estábamos con máscaras y aislados unos de otros. 2019 se lanzó el plan. No, ese plan, la pandemia fue en el 20. Ustedes hablaron pues fue de ese 2020, plan 2020, aquí. 2020, Exacto, de que estaba a punto de lanzarse. Comenzamos a trabajarlo ya 2018, 2019, se lanzó en el 2020. Ese plan está engavetado. No. Ese plan está engavetado. No se ha dado prioridades de salud No pública, se le ha ni dado mucho prioridad, menos. no se ha presupuestado. ¿Y qué incluye ese plan? Ese plan tiene 5 vertientes. Una es concientización a la población, otro es apoyo a los cuidadores, el otro es apoyar las investigaciones. ¿Qué más? Recuerdan, me faltan 2 renglones de ese plan. Incluir a los pacientes en las aseguradoras. En las aseguradoras de salud, No proveer están los medicamentos. Los que no están incluidos. Los que no están incluidos, etcétera, etcétera. O sea, es un plan muy bien elaborado que si se da, que si se logra presupuestar y si se logra implementar, yo pienso que sería realmente una respuesta para las personas con el cambio de gobierno no se ha dado un solo paso. Para nada, para nada. Bueno, pues una llamada a las autoridades de salud pública porque ese es un plan sumamente importante. Diga, William. Pero complementando la pregunta, sí hay lugares a donde las personas pueden ir. La Asociación Dominicana de Alzheimer tiene cursos 2 veces al año para formar cuidadores y entrenar a los cuidadores familiares. Tenemos charlas mensuales que se dan para también los familiares y pacientes con Alzheimer. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente tiene un programa Eso iba a preguntar yo. de apoyo para personas con altos niveles de discapacidad, donde se entrena a un familiar y se capacita y Para que se lo le cuide. paga. Y se le paga para que lo cuide, sí. Para que cuide. Sí. Y ahora están en el proceso de comenzar a formar cuidadores. Y yo les ofrecí que puedo servir de facilitador para ese tipo de... Pero doctor, todavía es muy limitado. ¿La asociación tiene local? No, señora. Sandra. No, tenemos los muebles al hombro. señora. No ¿A dónde se reúnen? Para ¿Cómo hacen esto ustedes, para doña Sandra? complementar lo que el doctor acaba de decir. También tenemos un grupo de apoyo los últimos jueves de cada mes, en donde nosotros nos reunimos a través de Zoom. Y ustedes dirán, pero no todo el mundo puede acceder al Zoom. Sin embargo, están los paqueticos. Claro. Y sin embargo, la gente, todo el mundo aquí tiene Instagram. Sí. Pues déjeme decir una cosa, comenzamos con 2 personas. ¿Y ahora? Y ahora, mi amor, cada vez se suman más personas a ese grupo de apoyo. Pero además de eso, en ese grupo de apoyo le damos estrategias para el cuidado. Eso es importante. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del cuidado, no el cuidado personal, de cómo yo lo mantengo bien en salud, sino cómo yo lo ayudo a ralentizar, si es que es cierto, que los ejercicios... Si es posible. Exacto. Eso es posible. Y eso es posible. Esos ejercicios que ustedes hacen Excelente. como gerontóloga. Excelente pregunta. Ok, Mira, lo primero que hacemos es conocer la biografía de la persona. ok. A través de esa biografía de la persona, y tú dirás, pero tú tienes en un salón... Me fui de tiempo. Ok, tengo que hacer una pausa. Lo va a explicar ahora. Ustedes no se vayan. Un segundito. No se vayan para ningún lado. No sé qué fue eso. No, volvemos en un instante. Señores, y vamos a compartir sus preguntas. En el último bloque concluimos. Ya volvemos. Bueno, señores, estamos en el mes. Lo que debimos habernos brindado a todos. El mes mundial del Alzheimer. Aquí estamos hablando entre gente que conocemos hace mucho tiempo, gente maravillosa, gente que quiere ayudar, que quiere aportar. Y hablábamos con Sandra precisamente del tipo de terapia, ella es gerontóloga, que se le puede dar en un hogar y que puede ralentizar, puede ayudar a que ese paciente tarde más en olvidar las cosas que son vitales. Y en los hogares hay muchos recursos. Lo que nos falta es un poco de creatividad y de orientación, básicamente. Cuando se habla de ejercicio de estimulación cognitiva, se habla de todo, de la independencia, de lo que llamamos actividades de la vida diaria. Cuando tenemos un enfermo con Alzheimer, lo protegemos. Ay, no, que no haga esto, que no haga aquello. Que se quede en su cuarto, que se ponga a ver televisión. Exactamente. Y básicamente lo que andamos buscando es
con este tipo de ejercicios es que la gente sea independiente. Y hablamos en el segmento anterior o en el espacio, ¿no? Que quién es que tiene Alzheimer, si la familia o el enfermo. En la pausa. En la pausa. Ajá. Si tenemos quién es que tiene Alzheimer, si la familia o el paciente. Es la familia. ¿Porque el paciente? Exactamente. No se da cuenta. ¿Cuánto tiempo tarda el paciente en olvidar que tiene Alzheimer? Porque aquí tuvimos a Darius y Darius sabía que tenía Alzheimer y conozco algunas personas, conocemos algunas personas que sí, que han sido conscientes de que tienen el Alzheimer, pero van y vienen, se olvidan y recuerdan, se olvidan y recuerdan. ¿Cuánto tiempo tienen? Se olvidan y recuerdan y va a depender de cómo... O sea, no lo sufren. Mira, lo sufren. Claro. En estos días yo estuve en consulta una señora que se enteró que tenía Alzheimer. Esa señora hizo de todo, le dio diarrea, devolvió todo. Eso es en la primera etapa. En la primera etapa. Cuando todavía no están. Cuando todavía no están. Muchos sí son conscientes y asumen, entre comillas, que tienen Alzheimer. Muy pocos. Muy pocos. Y muy poca familia asume esa enfermedad como algo que hay que trabajar y hay que comenzar a trabajar educándonos. La educación es básicamente importante. Cuando tú estás enterada o estás consciente y educada de qué te va a pasar, de qué puede venir, cuáles son esos síntomas psicológicos y conductuales que pueden en un momento dado venir, esas personas tienen estrategias para continuar. Alguien me estaba preguntando de esos síntomas, nos quedan todavía unos buenos minutos y sería importante porque aunque está en ese programa de hace 4 años descrito totalmente, sería bueno volver otra vez sobre ello a decir cuándo una persona tiene que ir a consultar o cuándo los familiares, porque a veces uno dice, no, yo no tengo tiempo, eso son cosas del estrés, de todo lo que me está pasando, y es verdad que muchas veces es eso. Claro. Pero ¿cuándo ya yo tengo que empezar a preocuparme? Y si sería bueno antes de preocuparme, antes de tener que preocuparme, consultar. Yo pienso que antes de tener que preocuparte, María Cela, porque así como todo el mundo va a chequearse el corazón y los pulmones, el cerebro hay que chequeárselo. Después que usted tiene 60 años y sobre todo si usted siente, oye, siento que no estoy óptima, siento que se me están olvidando las cosas. Pues la memoria se mide de alguna manera y hay muchas cosas que se pueden corregir y que pueden producir trastornos de memoria, como una deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, un hipohipertiroidismo. Hay muchísimas demencias. ¿La sordera? La sordera, muy importante, es un factor de riesgo importantísimo para enfermedades de Alzheimer. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, fíjate que los nervios auditivos que están aquí vienen realmente del lóbulo temporal. Tú escuchas por aquí y el lóbulo temporal es el que almacena memoria. Ahí es donde se almacena la memoria después que pasa al hipocampo. Entonces, cuando tú tienes esos estímulos auditivos que no entran hacia los nervios cocleares, que están por ahí y no comienza un problema de que esa memoria no se está almacenando, esa área del cerebro no se está estimulando. Y se ha visto en estudios que si tú usas tus aparaticos es un factor de riesgo corregible. Y si es corregible, eso hay que decirlo para poderlo corregir. Y eso. Claro que sí. María Cela, me gustaría también que en estos minutos finales nos hablen del apoyo psicológico y emocional para los cuidadores que pueden verse abrumados muchas veces por esta situación. Exactamente. Vamos a Mercedes, que fue cuidadora. ¿Te sentiste así? Sí. Todo el tiempo. ¿Estresada? Estresada, mucha tristeza, porque esto es una enfermedad donde se van perdiendo muchas cosas. La pareja perdió la memoria, pero yo perdí todo mi núcleo, porque yo me concentré nada más a cuidarlo. ¿Dónde conseguí apoyo? En ese ángel que está ahí sentado, en este también y en la Asociación de Alzheimer, que eran los que me orientaban de qué seguía en cada etapa para yo entonces tomarla con más tranquilidad.
pero aquello en cuanto a agotamiento físico, cuando terminó el proceso, yo terminé con los hombros desencajados. Y levantar, ayudar. Para levantarlo, porque había que hacerle. Realmente un paciente con Alzheimer hay que hacerle todo. Antes de terminar este programa, que nos van a quedar 5 minutos, vamos a hacer esta pequeña pausa y sí sería bueno que la gente supiera cuáles son las etapas que nos esperan una vez una persona ha sido diagnosticada con el Alzheimer. Esto es un tema que pudiera dar para muchas mesas. Y si hay una forma de hacer un diagnóstico hoy en día que no tenga que ser sacando líquido de la médula ósea, que eso es algo que no debemos dejar de hacer. Y la prueba neuropsicológica, que es tan importante. Esos datos que ya los estamos manejando, que tenemos años hablando de este tema. Cuando regresemos de la pausa. ¿Alguna pregunta? De decir, porque hay mucha gente que está haciendo preguntas, personas que tienen a sus esposos diagnosticados hace 10 años, personas que quieren saber del Zoom, pero vamos a rápidamente, en estos 5 minutos que nos quedan, las etapas y cómo podemos prevenir. Yo creo que las etapas es un proceso evolutivo que no vale la pena definirlo por 1, 2, 3 y 4. En pasos. En pasos. Ajá. Sino empezamos con un proceso de pérdida de memoria reciente, de desorientación, de olvidos de cosas muy comunes que posteriormente avanzan al desconocimiento de seres cercanos. Luego, la demencia no es solo un problema de memoria, es todo un problema motor porque el cerebro lo controla todo. Usted se va poniendo más lento, se va poniendo apático, pierde el interés por cosas que son cotidianas y termina teniendo afecciones motoras importantes que lo van a llevar a estar de una cama a una silla, que sería la etapa final. Ahora ¿Hay alguna etapa de agresividad o eso depende de la personalidad? La etapa más difícil es la etapa incipiente, la inicial, la 1, donde el paciente percibe que está perdiendo facultades, pero no quiere perder el control de su vida. Y se frustra. Se enfrenta a todo el mundo porque no quiere reconocer o no reconoce. No es que no quiere, no reconoce su Se necesita limitación. una intervención en casos así. Ajá. Claro que sí. Un acompañamiento. Claro que sí. Ok. Hay que acompañar. ¿Y cómo podemos, se puede prevenir? Se puede ¿En algunos casos? Se puede prevenir. Miren, hay estudios científicos que muestran que los ejercicios físicos previenen hasta en un 45% la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Wow. Y en un 30% la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de demencia. Pero también lo previene la socialización. Mientras usted más socializa, su cerebro va a estar más conectado y más activo. Lo va a prevenir una dieta adecuada. Se habla mucho de dieta mediterránea y dieta DASH, dieta contra la hipertensión. No es ningún tipo de dieta especial, es controlar las carnes rojas y controlar el consumo de sal y el consumo de grasas de mala calidad y de azúcar. También protege el buen control de las enfermedades crónicas, llámese la hipertensión, hay que estar bien controlado, el azúcar, la diabetes, hay que estar bien controlado, el colesterol, hay que mantener un buen nivel de Triglicéridos. Triglicéridos. Todo lo que afecta el corazón afecta el cerebro. Todo lo que afecta el corazón afecta el cerebro. Ok, doctora. Yo quiero hablar sobre algo muy importante. Tú hablaste del ejercicio. ¿Qué pasa en el ejercicio? No es solamente que el cerebro aumenta la circulación y la oxigenación. Oigan qué interesante. Es que la microbiota de nuestros intestinos cambia de manera importante cuando usted se ejercita y eso ayuda al cerebro. ¿Ustedes están oyendo? O sea, no es el cerebro nada más, trabajamos en un conjunto. Se dice que el intestino percibe, el corazón siente y el cerebro interpreta. O sea que no somos un solo órgano, todos trabajamos en conjunto. Y una cosa importante, duerman bien. Durante el sueño es cuando el cerebro más trabaja. Y hay una cosa que se activa durante el sueño, que es el sistema linfático. No es el linfático, no, el linfático. Son las células gliales del cerebro, que de noche recogen la basura que se produjo durante el día. Todo ese amiloide de más, toda esa inflamación
el cerebro la excreta, la Pero las elimina pastillas no son durante buenas las para- noches. Las pastillas no son buenas en ese sentido, porque te hacen dormir supuestamente bien. Sí, pero es preferible que duermas sin pastillas, ¿verdad? Con un té pero es importante, natural. con un té natural, y higiene del Porque sueño. la Hay mucho, benzodiazepina no es buena, me dijo un médico. no, así es. No, eso pero hay la muchas, memoria. hay muchas formas de usted higienizar su sueño y dormir mejor. Ok, para concluir, aquí. 28, jueves 28, reunión vía Zoom. ¿Cómo? Lo vamos a estar anunciando en nuestra página de Instagram. ¿Cuál es la página? La Rapidito. página de Instagram es Alzheimer Dominicana. Alzheimer Dominicana. ¿Y qué de nuevo trae este encuentro? Estrategias para estimular a las personas que tienen Alzheimer en sus casas con los elementos que hay en la casa, que hay muchísimos. Que hay muchas cosas. Muchos Buenísimo. recursos. ¿Y Mercedes? Yo los Cerrar. voy a invitar a esta audiencia de este programa para que el sábado 16 nos acompañen a las 3 de la tarde en el Parque Independencia, una caminata que tenemos hasta el Parque Colón. Necesitamos mostrarle al país que el Alzheimer hay que atenderlo y prevenirlo. Plan Nacional de Demencia, por favor, Salud Pública. Plan Nacional de Demencia. Estaba todo estructurado, solo falta que ustedes lo pongan en marcha. Por favor, es necesario, no es asunto de vejez, es asunto de demencia. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. A ti, Diana, un beso. Hasta Canadá, corazón. Chao.